Alumnos queridos, ¿cómo están ustedes? Profesor Carlos Alberto Videro, una vez más, saludándoles cordialmente. Un afectuoso y cariñoso saludo también a mis fieles suscriptores, a quienes se han incorporado durante los últimos días y sobre todo a quienes han emitido juicios y opiniones que me llenan, me reconfortan plenamente, me llenan de alegría en este quehacer, en este trabajo, que lo único que pretende es poder, ¿no es cierto?, compartir. Lo único que no ocupa espacio en la vida es aprender. Y a mí también me gusta aprender en las diversas áreas de mi desarrollo profesional, en mi vida personal, en mi vida cristiana. Me gusta aprender, me siento dichoso cuando aprendo, aunque sea lo más mínimo. Para mí es una montaña de cosas que he aprendido. Feliz, reitero, este es un fin de semana que está llegando, ¿no es cierto?, ya al final, con este denominado, ¿no es cierto?, domingo de Pascua, de Resurrección, el día más importante para el mundo cristiano, pero ya vamos a dejar al final un segundo para conversar de eso tan importante, tan vital. Espero que haya sido de pleno descanso, el necesario, el vital descanso, que importantes son estos días. Yo quiero presentar una clase siguiendo la secuencia. Saludo de forma especial a mis alumnos de tercer año B, con quienes me reencuentro mañana en el aula. Vaya para ellos mi cordial saludo en este día, para poder seguir trabajando en esta contabilización del IVA. Como ya se los he explicado, ¿no es cierto? Y tú también lo sabes, ahí en la U a lo mejor te toca alguna de las cátedras. Nos corresponde la transversalidad porque estamos en el módulo de gestión comercial y tributaria y en contabilidad, viendo lo que dice la contabilización. La clase de hoy día la he denominado contabilización del remanente y por ende su reajuste. Porque el remanente mensual, ¿no es cierto?, tiene un reajuste, evidentemente, como producto del valor de la unidad tributaria mensual. Y también en algunas circunstancias podría, ¿no es cierto?, que no es el caso del presente año 2022-2023, pero podría, ¿no es cierto?, ser menor. El objetivo, ¿cuál es? Identificar las cuentas que intervienen. Cuando hablamos de contabilización, son cuentas. Contabilización, cuentas. Cuentas que intervienen en esta operación comercial, en esta transacción comercial. Ya sabes tú que las transacciones son comprar, vender, ¿no es cierto?, pagar, todo ese tipo de operaciones que comúnmente desarrolla la empresa o negocio. Y aquí estamos entonces, aparece como información la unidad tributaria mensual de abril 2022, 55.704, la unidad tributaria mensual de mayo, 56.762. Me dio mucho pudor hace 2 semanas, me parece, día viernes, que no me corresponde clase en el liceo, sentado frente al televisor allí escuchaba al subsecretario, señor subsecretario del Ministerio de Previsión Social, sí, estaba el subsecretario, me parece, respondiendo algunas preguntas relativas, ¿no es cierto?, a los bonos. Y allí entonces le preguntaron el valor de la UTM. Hoy día estamos hablando del mes marzo, ¿no es cierto?, estamos en abril. Y él respondió, dijo que la UTM era alrededor de ¿cuánto? Le dijo, pero esto 40.000 pesos, 40.000 pesos el valor de la UTM. Me dio mucha vergüenza, porque el periodista pareció entender también que estaba equivocado y no siguió avanzando por 40.000 pesos. Hace harto rato que el valor de la UTM estaba presente. No sé si envió la discusión pertinente luego para corregir esa situación, pero una autoridad de esa envergadura, ¿no es cierto?, no puede cometer esos errores. El sueldo que él recibe es lejos el sueldo, ¿no es cierto?, de cualquiera de nosotros y de los docentes que regularmente trabajamos con los chicos en el aula. Por lo tanto, no puede darse el lujo de cometer errores de ese tipo. Y muchos que aún no trabajando en el área, ¿no es cierto?, están al día en valores respecto a la unidad de fomento, ¿no es cierto?, y a la unidad tributaria mensual, que es una medida de referencia para todo lo que dice relación, ¿no es cierto?, las multas, lo que los juzgados de policía local, ¿no es cierto?, están allí aplicando regularmente, y por cierto, lo que nos compete a nosotros, la dirección del trabajo, ¿no es cierto?, las multas en unidades tributarias mensuales sí están expresadas, y las multas tributarias también, una gran mayoría de ellas. Bueno, eso es un dato anecdótico. Esto para que veas que lo importante, ¿no es cierto?, que es nuestro trabajo, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros aprendemos. Tú que eres mi alumno, tan jovencito, y estás imbuido en este mundo. Qué importante debe ser tener este conocimiento. Recuerda, alumno de tercero, de cuarto, querido suscriptor, si perteneces al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, el corazón de la empresa es el Departamento de Recursos Humanos.
Ahí tenemos que estar permanentemente, ¿no es cierto?, sirviendo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ah, qué importante lo que hacemos. Mira, vamos a esta clase, aquí está. UTM de abril 2022, 55.704, de mayo 56.762. Aquí aparecen los antecedentes. Tú sabes que hay que realizar el resumen mensual obligatorio, toda la empresa o todo negocio. El resumen mensual, ¿no es cierto?, que posteriormente será el que se base como información final a lo que es el formulario 29 para el pago. No importa si la empresa tiene sucursales repartidas a lo largo de todo el país, es un solo formulario 29 que corresponde a un RUT. Si la empresa, ¿no es cierto?, el RUT determinado, ¿no es cierto?, ese es el que paga el impuesto. Por lo tanto, hay 12 impuestos anuales, 12 formularios 29 correspondientes a ese mismo RUT. Y por ende también 12 resúmenes, que lo converso con los niños. No importa que se centralicen en una parte, provengan de diferentes lados. Pero aquí está el resumen mensual de marzo, no hemos ido a los detalles. El IVA débito, que es el IVA de las ventas, sabemos que se puede originar en tres situaciones bien especiales: la emisión de documentos de factura, si trabajo con comerciante; en la emisión de boleta, cuando vendo al público consumidor como nosotros; en la emisión de vale electrónico, si yo pago con con tarjeta, ¿no es cierto? Puedo descontar una nota de crédito. En la emisión, ¿no es cierto?, me obliga a que algún cliente me devuelva y yo tenga que emitir una nota de crédito, estoy descontando ahí en el IVA débito, y puedo aumentar también, si es necesario, el IVA débito. Pero ahí está, el IVA débito del mes, 1.900.000. Menos el IVA crédito, ese es el, ¿no es cierto?, el esquema, la estructura del resumen mensual, y menos el IVA crédito, o sea, facturas con derecho a crédito fiscal del mes, 2.280.000. 1.900.000 al IVA débito, 2.280.000 al IVA crédito. El resultado de esa resta origina un remanente del mes. ¿Cuál es la génesis del remanente? Cuando la compra, como en este caso, es mayor que la venta. Y ahí estamos, la compra, el crédito a mi favor, 2.280.000. Las razones por las cuales se origina el crédito, ¿no es cierto?, pueden ser variadas. Pero evidentemente la empresa o negocio no puede mantener un crédito por un tiempo prolongado sin una justificación aparentemente lógica. ¿Cuándo yo puedo mantener un crédito? Lo hemos conversado con los niños del aula. Seguramente, si estás viendo la clase, podrás responderme. ¿Cuándo mantengo un crédito? Cuando yo inicio actividades, obviamente, y monté el negocio y evidentemente adquirí muchos productos, muchos de ellos evidentemente con facturas nuevos, por lo tanto hay un crédito a mi favor. Otros puede que lo haya comprado usado mediante algún contrato notarial, tiene muchos años, entonces no hay un crédito presente, no hay un IVA crédito, pero cuando monto un negocio queda un remanente evidentemente por un par de meses. También cuando adquiero un bien del activo fijo, que su monto puede ser muy elevado. Ahí hay circunstancias para que pueda haber un remanente, pero de lo contrario no hay justificación si yo, ¿no es cierto?, compro y vendo. Más aún hoy día, la obligación a partir del 1 de enero de 2023, ¿no es cierto?, de que muchos prestadores de servicios deben ya su condición de exento de IVA ha cambiado, ¿no es cierto?, deben tributar con el impuesto correspondiente a la tasa del IVA. Así que ahí podría, ¿no es cierto?, originarse mucho más grave el problema, porque estaba pensando en la peluquería que compra determinados materiales versus, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que realizar, efectuar el servicio, su valor versus los costos. Hay un margen bastante grande. Es una situación bien especial. Bueno, ahí vamos a ir adentrándonos en la materia durante el año para ir conociendo todo aquello. Aquí estamos en este ejercicio de marzo de 2022 con un IVA débito de 1.900.000, un IVA crédito de 2.280.000, por lo tanto se origina un remanente del mes. Este remanente del mes de 380.000 pesos queda, ¿no es cierto?, dentro del mes de marzo. Eso implica que yo no pago IVA. Seguramente voy a pagar pago provisional mensual obligatorio, quizás tenga una retención de honorarios, puede que tenga impuesto único, ya aquí no hay antecedentes de la empresa. Aquí estamos analizando solamente la contabilización del remanente y su reajuste. Recuerda que el resumen mensual involucra, ¿no es cierto?, toda aquella retención que el empleador, que el empresario, el contribuyente ha de cumplir con esta obligación a través del formulario 29. Estamos haciendo marzo, tengo hasta el día 20 de abril si soy facturador electrónico, evidentemente, y si no lo soy, tengo hasta el día 12, como siempre, salvo que venciere, ¿no es cierto?, día 12 en sábado, domingo festivo, se prorroga el día hábil siguiente mediante el pago que yo puedo hacer directo, o simplemente puedo emitir, como algunas personas, un porcentaje que gustan, ¿no es cierto?, imprimir el cupón y dirigirse al banco a pagar. Nunca al Servicio de Impuesto Interno o a otra oficina, son los bancos comerciales los encargados de recaudar el impuesto correspondiente. En este caso no se paga impuestos, ya reitero, puede que se pague otras cosas, no pago impuestos. Ahí está el remanente.
El remanente yo lo he de convertir en un factor con 2 decimales. ¿De qué está hablando, profesor? Bueno, eso la plataforma del servicio obviamente me lo presenta en la propuesta del mes siguiente ya reajustado. Pero yo necesito saber de dónde se origina ese reajuste. ¿Cómo se originó? Remanente del mes de marzo, 380.000. La UTM que se usa es la UTM correspondiente al mes en el cual se paga el impuesto. El impuesto se paga en abril. El impuesto de marzo se debe pagar en abril, independiente si la empresa lo pagó o no lo pagó. El impuesto de marzo, ¿no es cierto? El impuesto de marzo se paga en abril. El impuesto de marzo se paga en abril. Si no lo pagó la empresa, eso no tiene nada que ver con este cálculo obligatorio para determinar el factor con 2 decimales del factor de remanente. 380.000 dividido en la UTM de abril, 55.704, igual 6.82. Ahí terminó mi operación de marzo. Y luego cuando yo abro el mes de abril, ¿no es cierto?, para trabajar, hago el resumen pertinente y digo IVA débito del mes de abril. Aquí hay un IVA débito equivalente a 2.660.000 y un IVA crédito del mes de abril con facturas con derecho a crédito fiscal de 1.900.000. Ahí, si yo miro esos dos cifras, evidentemente te voy a bajar impuestos. Sin embargo, yo debo arrastrar este remanente. ¿Cuál es el objetivo del remanente que se ha originado? ¿Cuál es el fin último del remanente, ¿no es cierto? Es poder utilizarlo, ¿no es cierto?, para descontar de los impuestos a pagar que se originen en el mes o los meses siguientes, hasta el instante en que la venta ponga punto final a la vida del remanente. Lo elimina la venta mayormente, entonces el remanente va a poder disminuir. El IVA débito del mes, entonces, 2.660.000, estamos hablando de abril. El IVA crédito, 1.900.000. Remanente del mes anterior, aquí aparece actualizado. ¿Y por qué aparece actualizado? Porque cuando yo calculé, ¿no es cierto?, este remanente, este factor con 2 decimales en el mes de marzo, ahora lo reajusto, estoy haciendo el impuesto de abril y por lo tanto aplico 6.82, ahí está, 6.82 que me quedaron en marzo, en el factor marzo, 6.82, por el valor de la UTM, pero de mayo, porque abril se paga en mayo. Vuelvo a reiterar, independiente si la empresa paga o no paga el formulario 29. La operación, ¿no es cierto?, me la presenta el servicio y me va a presentar la propuesta del formulario 29 y ahí está el remanente del mes anterior reajustado. Si en marzo tenía 380.000 pesos a mi favor, hoy tengo 387.117, se reajustó producto, ¿no es cierto?, del valor de la UTM. Por lo tanto, en este mes de abril, digo, IVA débito 2.660.000, menos IVA crédito 1.900.000, menos el remanente del mes anterior, que el remanente tiene como finalidad, ¿no es cierto?, ser un crédito en contra del impuesto a pagar, y por lo tanto también se descuenta del débito, 387.117, la diferencia a pagar, 372.883, que es el impuesto a pagar en este mes, que podría sumar, ¿no es cierto?, el pago provisional mensual obligatorio y podría, evidentemente, en caso de existir retenciones de honorarios y, obviamente, impuesto único u otras retenciones. Ahí está. Y el cálculo del reajuste, ¿por qué entonces los 380 se convirtieron en 387.117? Yo resté 380.000 que me quedaron en marzo versus lo que corresponde, ¿no es cierto?, lo que se actualizó en el mes de abril, 387.117, hay 7.117 pesos de diferencia del remanente que se denomina reajuste. Pero ahora vamos a la contabilización, pasemos de este resumen, que también lo hacemos, ¿no es cierto?, para efectos tributarios, para trasladarlo al formulario 29, que la propuesta obviamente está, pero yo puedo mirar una propuesta 1000 veces, pero necesito entender de dónde se originó cada débito, cada crédito, cada impuesto que voy a pagar. Mira, vamos al libro diario aquí, ¿no es cierto?, con su día de detalle debe ya ver. ¿Cómo ajusto el IVA? El ajuste del IVA. Marzo, IVA débito 1.900.000, el IVA débito, ¿no es cierto? Hoy aquí lo subo, ¿no es cierto?, al debe. El IVA débito está en el haber, es un pasivo que está en el haber y ahora entonces obviamente es un pasivo disminuyendo en el debe. Y el IVA crédito, que es un activo, ¿no es cierto?, que está en el debe, yo lo traslado al haber. Ahí el IVA débito lo coloco en el debe y el IVA crédito lo traslado al haber. Si yo miro, ¿no es cierto?, ahí no está cuadrado el asiento. Claro que no, porque nos falta algo muy importante. De color rojo, no sé qué color tú lo ves ahí en casa, remanente crédito fiscal, es una cuenta del activo. ¿Por qué del activo? Porque es a mi favor, porque yo voy a poder, ¿no es cierto?, utilizar este monto para descontar del futuro o de los futuros impuestos a pagar. 380.000 pesos, ahí está el cálculo correspondiente. No pago impuestos, ahí está, yo sumo y me va a dar 2.280.000
remanente crédito fiscal igual a 380.000 pesos. Algunas personas, ¿no es cierto? Hay algunas personas que consideran que este remanente de crédito fiscal lo hacen, ¿no es cierto?, ajustando con el IVA crédito en algunos casos. Yo no uso el IVA crédito en tal circunstancia. Yo no puedo imaginar, ¿no es cierto?, que un IVA crédito va a considerar el total, porque la contabilidad debe reflejar cada cuenta, cada operación comercial. Entonces, si bien es cierto, algunos optan por restar al monto para cuadrar el IVA, es una operación que podría encontrarte, pero lo correcto, ¿no es cierto?, es que usemos de manera ordenada las cuentas pertinentes. Ahí está el remanente de crédito fiscal, 380.000 cuentas de activo. Activo porque es un derecho a mi favor, es uno de los derechos que me asisten, ¿no es cierto?, como contribuyente para poder descontar del impuesto a pagar. Y entonces luego vamos al impuesto de abril, que cuyo resumen ya lo expliqué ahí, ¿no es cierto? El IVA débito de abril, 2.660.000, lo subo ahí. En el débito, 2.660.000. Recuerda que el débito aparece en el haber, cuando hago la centralización de las ventas, ¿no es cierto? Ahora lo traigo, ¿no es cierto?, al debe, y ahí aparece el total IVA débito. Y el IVA crédito, obviamente, 1.900.000. Si yo dejo esos dos ahí, el asiento no está cuadrado. ¿Qué es lo que yo debo agregar? Hay un remanente que usé del mes anterior equivalente a 387.117. O sea, el remanente que venía ahora se elimina, porque la venta lo elimina. Por lo tanto, recuerda que estaba en el debe. Hoy día el remanente de crédito fiscal es igual a 380.000. ¿Pero por qué dice 387.117? Porque se reajustó. Y ese reajuste debe reflejarse en una cuenta de resultado ganancia que se llama reajuste remanente crédito fiscal. Cuando hagas el balance va a aparecer ahí, estamos haciendo, ¿no es cierto?, todo lo que dice el balance, la ProPyme, ¿no es cierto? Y ahí aparecen pues, el detalle de las cuentas que involucran ganancias, la cuenta venta, alguna venta de activo fijo, pero también aparecen, ¿no es cierto?, otras cuentas que han originado ganancias, como esta, reajuste el remanente 7.117. Pero aún así, el IVA crédito 1.900.000, el remanente de crédito 380, que yo lo traigo del mes anterior, ahí está, y el reajuste pertinente, aún así no me cuadra el asiento. ¿Qué me falta? Me falta, ¿no es cierto?, porque yo no puedo pagar, sino yo estoy provisionando, ¿no es cierto?, el impuesto correspondiente, impuesto por pagar 372.883. Te cuento una cosa, no puedo yo pagar, le puse día 1, la verdad en abril es el día 30, yo no puedo pagar el impuesto dentro del mes. Lo tengo que pagar al mes siguiente, por lo tanto el impuesto que se origine en el presente mes de abril yo tengo plazo para pagarlo, reitero, hasta el 20 de mayo si soy facturador electrónico, o en su defecto hasta el día 12, evidentemente si no lo soy, y en tal circunstancia puedo pagar en línea o imprimir el cupón de pago. Son las dos formas de pago del formulario 21. Y ahí tengo listo mi impuesto. Recuerda que el IVA débito va a aparecer cuadrado porque yo hice la centralización de la venta, lo mismo que el IVA crédito va a aparecer cuadrado porque hice la centralización de la compra. Que nos va a quedar el remanente de crédito fiscal. Como se acabó, va a aparecer absolutamente, ¿no es cierto?, ahí cuadrado, saldado, a eso me estoy refiriendo, porque no queda con remanente en abril. Puede que en mayo se vuelva a originar el remanente, volvemos a usar la cuenta remanente de crédito fiscal. Y lo que sí va a reflejar, evidentemente, en el balance va a aparecer 7.117 pesos, que es el reajuste del crédito fiscal. ¿Qué te pareció? Parece engorroso, pero no lo es. Ya solamente hay que usar las cuentas respectivas, las cuentas que me permitan mostrar el flujo. Recuerda que la contabilidad es ese reflejo de la operación, la verdadera luz, el verdadero espejo para mostrar cuál es la situación económico-financiera de la empresa. Está reflejada en la fotografía real. Está ahí en la contabilidad. Por lo tanto, usamos las cuentas, el registro debe ser oportuno y veraz, y eso va a permitir que la empresa tenga claridad respecto a la situación que enfrenta y además no cometa errores en la confección, sobre todo este mes que estamos trabajando en la elaboración del formulario 22, balance y formulario 22, la presentación que ayer 8, ¿no es cierto?, estaba ya previsto para quienes querían recibir anticipadamente a los que les corresponde devolución. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Si te gustó, dale me gusta, comparte, para también poder, ¿no es cierto?, al tener más suscriptores, podría entender también cuáles son las necesidades para las clases que hay que realizar. Si bien es cierto que esta clase complementa el trabajo de mis alumnos, también es importante poder realizar clases para mis suscriptores.
Ya no eso, dispuesto ahí, deja en los comentarios, deja, ¿no es cierto?, tu opinión o alguna petición, eh, y podré entregarte mi correo o mi número si es muy urgente para que podamos conversar. Un abrazo cordial, un saludo realmente de gran satisfacción por saber que detrás de la pantalla puedo tener el privilegio de atender personas. Para mí es un privilegio estar con mis alumnos cada día. Yo estoy ahí 4 días de la semana con ellos, compartiendo, saludándolos, mirándolos, tocándolos, porque eso es el vínculo, ¿no es cierto? Crea este necesario afecto, pero sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Trabajando en conjunto, hacer del trabajo un placer. Y si esto es recursos humanos, el corazón de la empresa, vuelvo a reiterar, soy majadero. Aburro a lo mejor a mis cuartos medios cuando digo eso, pero lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Me despido, pero antes he apartado esta reflexión tan importante. Dice, esta está en San Juan, ¿ya? En el libro de San Juan, dice más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No pude agregar más, es mucho más extenso, ¿no es cierto? Versículo más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. ¿A quién se lo dijo? A la mujer samaritana. El relato bíblico tú te lo sabes. No importa si no te lo sabes, el relato bíblico está ahí en San Juan. ¿Sabes quién era la mujer samaritana? Allí llegó, ¿no es cierto?, al pozo estaba el Señor Jesús. Samaritanos y judíos no se trataban. Ella era de una inferior categoría. ¿Te pasa que hoy día nos consideramos, nos creemos superiores a otros, con una categoría superior a otros? Ella no podía, ¿no es cierto?, compartir con judíos porque eran de una categoría inferior, así estaba establecido. Pero no solo eso, sino que era una mujer que para los ojos de esa época del mundo, ¿no es cierto?, estaba en pecado. Por lo tanto, el encuentro con el Señor Jesús no es casual. ¿Sabes una cosa? Los encuentros con Dios nunca son casuales. Me ocurrió esto hoy día, me conversé con una persona en el metro, en la micro, en el trabajo. No es casual, ni azar, ni suerte, nada de eso. El Señor Jesús conoce tu necesidad, mi necesidad, sabe el momento oportuno en el cual tiene que conversar con nosotros. Y él sabía que ella iba a ir. Dice el relato bíblico, al pozo, como siempre lo hacía, cerca del mediodía. ¿Por qué lo hacía cerca del mediodía? Se sentía tan sucia, tan pecadora. ¿Te pasa que a veces el pecado parece sucumbir en nuestra vida y nos sentimos incómodos y quisiéramos escondernos del mundo? Pero no tiene valor alguno eso ante los ojos del mundo. Nosotros no tenemos que escondernos, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Es el único que ha de entregarnos el agua que tenemos de beber, que no solo nos limpia, corre río de agua viva por nuestro ser, sino además de esa agua que corre para la vida eterna. Ella iba cerca del mediodía para no encontrarse con nadie, para que nadie, ¿no es cierto?, la señalara, la apuntara con el dedo. Qué triste es eso, qué penoso es eso, que sintamos, ¿no es cierto?, o nosotros nos sintamos juzgando a los demás. ¿Quiénes somos nosotros para opinar respecto a una u otra persona? ¿Quiénes somos? No estamos llamados a determinar quiénes serán nuestros vecinos del cielo. Esa labor no nos compete a nosotros. Dios nos llama a servir, a gozarnos del servicio, a gozarnos de amar. Es difícil, es difícil. Los tiempos son difíciles, por supuesto. Pero si yo no doy el primer paso, me podría quedar aquí. Yo les digo a mis alumnos, no trabajo porque hace calor, en el invierno no trabajo porque hace frío, porque está nevando, porque llovió, y al final no hubo nada. Siempre tenemos que dar el primer paso y vamos a sentir el gozo, la dicha de servir, de ayudar. No creas que hay que tener dinero, muy equivocado eso. El dinero es importante, por cierto, nos da la tranquilidad, pagar las cuentas sobre todo, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? El abrazo fraterno, a veces sin decir nada, solo abrazar a quien tanto necesita. Oye, haz la prueba, qué importante es eso. Y a lo mejor a tu mamá se siente cansada, agobiada, las labores del día, y quizás tantas cosas en su mente, ¿no es cierto?, en su corazón, tantos recuerdos.
En fin, hagamos el esfuerzo. Esa mujer se escondía del mundo, de los demás. Nunca pensó ir al encuentro con el Señor Jesús. Pero el encuentro con Él no es casual. Él está a la puerta. Y aquí dice la palabra del Señor, estoy a la puerta y llamo. Cuando dice puerta, aquí en tu corazón. Si oyes mi voz y abres la puerta, porque el Señor Jesús, Dios nos da libre albedrío, ya abre la puerta, se abre el corazón. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Que podamos haber tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, en un fin de semana tan especial, de reflexionar de la importancia, no de las cosas externas que representa la Semana Santa, sino del día de hoy especialmente. El Señor Jesús está vivo, Él resucitó. Sé, dice Job, que mi Redentor vive. Querido suscriptor, querido alumno, una semana en victoria, como decimos los cristianos, una semana llena de energía, ¿no es cierto?, llena de poder realizar tus planes y proyectos, llevarlos a cabo, y que la presencia de Dios esté siempre presente, dándote sabiduría, iluminando tu caminar. Nos encontramos en la próxima clase.